no eres amarillo, ahora eres morado. Ellie, tú eres verde. ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, verdad? Pues creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu supercanica negra especial puede ser la clave. Podría llevarnos de vuelta a casa. Eso es, Ellie. En este mundo, la supercanica negra es blanca.
Buenas tardes con todos, por favor activen sus cámaras. Son 12:39. Tengo 2 personas en espera porque no han ingresado con el nombre correcto, no van a ingresar a la sesión. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, es que Méndez está esperando que le acepte la entrada. No lo tengo en cola de espera, solo tengo a Gilces y Aguirre que no han ingresado el nombre correcto y por eso no ha ingresado. No hay nadie más en sala de espera. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.
También. Rodríguez, Bolaños. Ingeniero, lo que pasa es que no tengo problemas con mi cámara, no sé por qué no se quiere encender, o sea, no se prende. Ya, perfecto, no hay problema. Algunos todavía tienen cara de sueño y es mediodía ya. Listo, pueden desactivar sus cámaras, por favor. Listo, a ver, vamos a iniciar. Como miércoles y jueves nosotros tenemos solo 1 hora de clases, vamos a tratar de aprovechar esto ahorita para fortalecer un poquito lo que es el uso del RStudio. ¿Okay? El día viernes tendremos un taller, sí, el día viernes tendremos un taller, así que espero que todos ingresen a la hora que es y con el nombre que es. Persona que no ingrese hasta el tiempo indicado, pues simplemente no va a formar parte del taller. Veo que se conectaron, le he permitido el ingreso a Gilces y Aguirre, que vi que se conectaron desde temprano, pero no tenían el nombre correcto. Se esperaba hasta lo último para que corrijan. Entonces, no esperen que eso va a ser en todas las clases. ¿Okay? A ver, vamos a trabajar con el RStudio. Voy a compartir mi pantalla. A ver, habíamos visto ya las diferentes interfaces o sesiones que tiene el RStudio, ¿verdad? Dijimos que este es nuestro cuaderno borrador, que esta es nuestra ventana o explorador, que aquí lo que vamos a utilizar básicamente es la importación de datos, que acá tenemos otra especie de explorador donde podemos ir observando todo lo que se va modificando, especialmente el directorio del proyecto, plot, que es donde vamos a presentar básicamente todos los gráficos que le pidamos al R que se realicen, package, dijimos que aquí vamos a observar todos los módulos que se instalen y los que adicionalmente instalemos tendremos que observarlos aquí y que para poderlos utilizar hay que hacerle clic en la respectiva viñeta. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo primero que hacíamos? Nos íbamos a archivo, ¿sí? Decíamos nuevo proyecto,
¿sí? Nuevo proyecto. Escogíamos un directorio en particular para trabajar el nuevo proyecto. En este caso yo voy a trabajar con uno que ya había creado, que era práctica bioestadística, ¿no? ¿Sí? Práctica bioestadística, abro aquí y creo el nuevo proyecto. ¿Sí? He creado un nuevo proyecto. Tengo que cambiarle el nombre. Déjenme cambiarle el nombre. Déjenme cambiarle el nombre. No sabe. Vamos a poner nuevo proyecto existente. No voy a práctica, me voy a bioestadística. Y creo una nueva carpeta que diga proyecto bio de estadística. ¿Ok? Y quiero que sobre esta carpeta pues se genere el proyecto. Perfecto, he creado mi nuevo proyecto. Luego, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a archivo y creamos un nuevo script, ¿verdad? Esos eran los pasos. Y aquí ya podíamos empezar a digitar. Decíamos que podíamos crear objetos, ¿verdad? Habían varios tipos de objetos. Habían de objetos vectores, habían de objetos matrices, habían de objetos listas y habían objetos data frame. Vimos eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Confirmen, por favor. Sí, vimos eso. Perfecto. Entonces decíamos que podíamos crear un objeto que se llame vector, ¿sí? Y a ese vector le asignábamos, ya sabemos que con la letra C y entre paréntesis significa que eso va a ser un vector, y dábamos valores, ¿no? Decíamos que el punto se convierte en el separador de decimales en el R, ¿verdad? Entonces tengo 12.4, 5.6, 21.2, 17.5, 19.8, ahí van 2, 3, 4, 5. Pongamos 5 datos más. Pongamos 22.4, pongamos 18.1, pongamos 16.5, me faltan 2, pongamos 22.3 y pongamos 24.5. ¿Ok? Tenemos 10 valores ahí. Corro esta línea y lo que estoy haciendo es creando un objeto que se llame vector, ¿verdad? Este objeto que se llama vector me aparece acá ya en los objetos creados y puedo hacer cualquier análisis de este objeto, ¿verdad? Entonces, vector es el objeto llamado vector. ¿Qué tipo de objeto es? Es un objeto vector. Puedo cambiarle el nombre, ¿no? Puedo cambiarle, voy a ponerle datos, ¿ok? Y lo voy a correr, ¿ok? Voy a limpiar acá para que solo exista el objeto datos. ¿Ok? He creado el objeto datos. El objeto datos, ¿de qué tipo de objeto es? Un objeto tipo vector. Pero decíamos que el tipo de objeto más común que existe, o el que con el más deberíamos trabajar, se llama data frame, ¿verdad? ¿Y cómo utilizamos un data frame? Importábamos datos. Acuérdense que habíamos creado un archivo de Excel. Lo busco. Estaba ese archivo, lo tengo acá. Mis datos, ¿verdad? Y mis datos contiene 3 columnas, edades, raza, peso, ¿ok? ¿Se acuerdan que habíamos trabajado con este archivo? Yo he hecho unos cambios en este archivo. Si ustedes pueden observar, en este archivo de Excel, que lo estoy leyendo, miren si se dan cuenta, espero que lo puedan observar, pero el cuarto dato de la columna edad, el cuarto dato lo eliminé. ¿Sí? El cuarto dato lo eliminé. ¿Sí? El cuarto dato lo eliminé y aparece NA. ¿Sí? Para que lo vean mejor voy a compartir mi pantalla para que vean exactamente. A ver. Me voy a ir a mi carpeta. Aquí están mis datos. ¿Sí?
Este era el archivo que tenía, ¿no? Tengo estos datos y lo único que hice fue eliminar el cuarto dato, el cuarto valor de la columna edades o la variable edades y eliminé el último valor de raza. ¿Se dan cuenta? Entonces, están en vacíos, ¿no? Ese es el archivo que estoy leyendo en este momento desde el RStudio. ¿Ok? Estas son sus asistencias por si acaso. Voy revisando uno a uno. Vámonos por acá. Comparto. Vamos a compartir el R. Ingeniero, Dígame. pongo para correr los vectores, me sale abajo error. Comparación entre paréntesis 4 es posible solo para tipos de lista y atómico. Ya. Vamos a compartir su pantalla para verificar cuál es el error que está cometiendo, ¿ok? Me dice Tomalá, por cada nuevo proyecto hay que crear una nueva carpeta. Sí, por cada proyecto nuevo hay que crear una carpeta, ¿ok? Acuérdense que llamemos proyecto a todo un grupo de análisis que se haga. No es que por cada análisis debo crear una carpeta o que por cada análisis debo crear un proyecto. Yo puedo tener, acuérdense, varios scripts en un solo proyecto, ¿ok? Oye, ¿qué? ¿Tú compartes A eso? ver, compártanos su pantalla para ver cuál es el error que está cometiendo. A mi papá, ¿qué? Mira, coche. A mi papá le dieron esto. ¿Listo? Perfecto. Hágalo. Perfecto. Ahí estamos. Sí, para que no se vea, para que puedan comer los Dice ahí, demás. error en vector. Porque tiene el igual en vez del guión. Ah, sí. Está poniendo menor e igual. No es menor e igual. Es menor y un guión. O el igual. Cualquiera de los dos. Exacto. Córralo ahí. Y ya está. ¿Sí ves? Ah, ya. No Gracias. es menor igual. Es menor y el guión o el igual. Quítele el menor y el guión y ponga el igual. Sin el menor, solo el igual. Ah, ya. Ahí. ¿Se da cuenta que Ya. puede poner o solo el igual o el menor con el guión? ¿Ok? Ah, ya, ok. Gracias. ¿Listo? Cerramos la compartición de pantalla. Ingeniero, buenas tardes. Dígame. Por favor, ¿podría ayudarme? Lo que pasa es que yo formateé mi computadora porque estaba un poco lenta y cuando descargué, viendo el video que usted dejó de la clase el día viernes, no puedo en RStudio, me sale que yo quiero descargar los datos y no puedo. Esos paquetes, pues usted dijo que había que descargar y me sale que no puedo, no tengo disponible. Comparta su Entonces no pantalla. entiendo. Ahí le sale. Perfecto, ahí estoy viendo. Ya. Mira aquí entonces. Me sale eso. Todos los paquetes están actualizados. Eso es lo que sale, no hay problema. Todos los paquetes están actualizados. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Es porque cuando usted lo instala, como recién descargó el instalador considera los paquetes cuando están actualizados hasta ese momento. Entonces, si usted hace poco recién lo actualizó, significa que los paquetes que tienes preinstalados no han tenido ninguna actualización, simplemente eso. Ah, ya. Muchas gracias. Okay. Cierro. Listo. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ok. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, yo ya tenía un objeto. Había creado el objeto vector llamado datos y estábamos por importar el objeto. Un objeto, ¿qué tipo de objeto era? ¿Cómo se llama el tipo de objeto? Matriz. ¿Cómo le llamamos? Matriz. 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 Perfecto, ya vamos a ver. De manera general le llamamos matriz, ¿ok? Pero ya dentro del RStudio, esas matrices pueden recibir varios nombres. Ya vamos a ver por qué. Entonces, por ahora le llamamos matrices. ¿Ok? Por ahora le llamamos matrices. Ahorita no tengo mi pizarra porque mi hijo me quitó mi iPad.
Por lo tanto, les voy a escribir cuáles son los tipos de objetos que existen, ¿ok? Entonces, lo voy a escribir aquí. Lo voy a poner como comentario. Existen varios tipos de objetos en R. Existen varios tipos de objetos en R. Doctor, ¿Sí? ingeniero, disculpe. Una cosa, me sale error inesperado en coma en datos 12.4, coma, y no sé cómo arreglar eso. ¿Sí me podría ayudar? ¿Puede compartir su pantalla? Ok. Pero quizás puse algo mal, un dato mal. A ver. Datos igual 12.4, ¿qué error sale? Error inesperado, coma, en datos. Le falta poner después el igual a C. Claro, no ha puesto la C de vector. Ah, ¿verdad? Córrelo. Ya está. Listo, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Están ahí. Muy bien, muy bien. Voy a compartir acá. Entonces, como no tengo el iPad en este momento, lo estoy escribiendo. ¿Cuáles son los tipos de objetos que reconoce el R? Hay vectores, hay matrices, hay listas, hay data frame. O sea, no se sentían identificados cuando les decía el data frame, ¿no? Perfecto. Esos son los... Hay más tipos de objetos, pero son los que más se utilizan. ¿Ok? ¿Qué eran los vectores? Los vectores aplicaban para variables numéricas, ¿verdad? O cuantitativas, que es lo mismo, ¿no? Exactamente para una sola variable. Es decir, los vectores solo se aplican para una sola variable siempre y cuando sean numéricas. Las matrices aplican cuando son variables cuantitativas o numéricas, ¿sí? Y pueden ser 2 o más variables. Es decir, voy a llamarlo matrices cuando son 2 o más variables, pero todas son numéricas. ¿Ok? O sea, ya un conjunto de El vectores. objeto se llama lista cuando pueden ser, cuando pueden ser variables numéricas, pueden ser variables numéricas, o miren que escribo el lo exclusivo, variables numéricas o variables categóricas o atributos. ¿Sí? Y aplica para 2 o más variables. ¿Ok? Y son data frame, ¿sí? Son data frame cuando tengo variables numéricas y variables categóricas. Y aplica obviamente 2 o más variables. ¿Ok? Es decir, formalmente en R nosotros podemos utilizar vectores, matrices, listas o data frames. Un vector es solo para variable numérica y aplica a una sola variable. Una matriz son varias variables, siempre y cuando sean solo numéricas. Es decir, el nombre correcto del archivo mis datos de Excel no es una matriz, porque no todas las columnas son numéricas. ¿Ok? Entonces no puedo llamarle matriz. De manera general decíamos es una matriz de datos, pero el nombre correcto en el R es matriz cuando todas sus columnas o todas sus variables son numéricas. ¿Cuándo es listas? Cuando son varias variables y todas son o numéricas o todas son categóricas. No pueden ir mezcladas. O todas son numéricas o todas son categóricas. Profesor, eso significa que cuando tengo varias variables numéricas pueden ser tanto matrices como listas. Por supuesto que sí, exactamente eso significa. ¿Ok? Si yo tengo una lista de variables,
todas cuantitativas, eso puede ser considerado como una lista o también puede ser considerado como una matriz. Si tengo una lista de variables y todas son cualitativas, también puede ser considerado una lista. Pero si tengo un grupo de variables que son tanto numéricas como atributos, es decir, están mezcladas, como el ejemplo del archivo de mis datos, donde hay dos variables numéricas, edad y peso, y hay una variable categórica que se llama raza, en ese momento a esa plancha de datos o a ese objeto se le denomina data frame. El data frame me permite tener variables numéricas y variables categóricas en el objeto, es decir, en el grupo de datos. ¿Qué era un objeto? Un objeto puede ser un vector, un objeto puede ser una matriz, un objeto puede ser una lista o un objeto puede ser un data frame. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Estamos claros? Sí. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Dígame. Es que tengo un compañero que está está esperando que usted le acepte. No Porque se tengo a le fue el nadie, internet. ya acepté a una persona que se había desconectado. No tengo a nadie ahorita. Ah, ya. Ok. Gracias. Lucas, préstame el iPad. Me toca quitarle el iPad a mí. Sí, gracias. A ver, voy a compartir entonces. Voy a compartir. Listo. A ver, entonces tenemos 4 tipos de objetos, ¿verdad? Tenemos vectores, tenemos matrices, listas y data frame. Vector, una sola variable y siempre va a ser cuantitativa. Matrices, puedo tener varias variables y siempre tienen que ser todas numéricas. Las listas las listas son de varias variables, pero siempre tienen que ser todas numéricas o todas cualitativas, no pueden estar mezcladas. Y cuando ya tengo varias variables mezcladas entre cuantitativas y cualitativas, eso se llama data frame. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener este objeto, por ejemplo. Puedo tener el peso y la estatura. Yo digo, ¿sí? Puedo tener eso. Este objeto que tiene dos variables, ¿qué tipo de objeto es? Este objeto que tiene dos variables, ¿qué tipo de objeto es? Data friendly o puede ser también Matriz. lista. ¿Una matriz o una lista? Matriz. Puede ser una matriz y puede también ser una lista. ¿Ok? Los dos objetos. No puede ser data frame porque solo son numéricas. ¿Ok? Si solo son numéricas, fijo matriz. O si no, también puedo considerarlo como una lista. ¿Ok? Si yo solo tengo la estatura, ¿qué tipo de variable es estatura? Vector. Vector. Es un vector, ¿verdad? Porque es numérico. Y si tengo la raza, ¿en qué categoría la meto? ¿Qué tipo de objeto es raza? Una lista. Una lista. Una lista. Es una lista, ¿verdad? Cualitativa. Es una lista especial porque solo tiene una variable, pero es cualitativa. ¿Ya? Es decir, en esta clasificación que les puse en mi RStudio, en esta clasificación, las listas, dice 2 o más variables, pero cuando es categórica puede ser una o más variables. ¿Ok? Una o más variables. ¿Listo? Entonces, yo tengo la variable raza que es una lista.
Y el archivo de mis datos tiene edad, tiene raza y tiene peso. Perfecto. ¿Ese objeto qué tipo es? Es un data frame. No puede ser matriz, ¿verdad? Porque tengo variables numéricas y no numéricas. Solo puede ser data frame. Entonces, debe quedar claro qué características tiene cada tipo de objeto. ¿Ok? Entonces, esto es un data frame. DF. Data frame. Entonces, me voy a regresar a mi RStudio. Ya sabemos que el archivo que voy a traer del Excel, ¿sí? Que voy a traer el Excel, es un tipo data frame. Yo lo tengo en práctica, mis datos, ¿verdad? Y miren que, acuérdense el cambio que le he hecho, ¿no? ¿Qué cambios le hice? Borré un dato de edades y borré un dato de raza. Pongo importar. Ya está. Ya cargué. Me voy a regresar a mi script. ¿Sí? Y digo, bueno, nosotros vimos unos comandos, ¿verdad? Unas funciones que aplicaban para cualquier tipo de objeto. Por ejemplo, vimos la función str, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Para qué servía str? Para determinar un tipo de dato. Para determinar qué tipo de dato era el objeto, ¿verdad? Miren que yo tengo dos objetos en este momento en mi script. Tengo el objeto dato que manualmente. Mande. En clases. Desconecta el micrófono. Estoy en clases. Abraham. Desconecte el micrófono. Listo. A ver. Entonces, la función str me permitía determinar el tipo de dato, ¿verdad? Por lo tanto, si se dan cuenta del lado derecho, yo tengo dos objetos activos en este momento en mi script. El objeto datos, que es el que creé manualmente, y el objeto mis datos, que es un data frame que estoy leyendo desde un archivo de Excel. Tengo dos objetos con los cuales puedo hacer un análisis, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando yo ponía str de mi vector que se llama datos? Lo corro. ¿Y qué me decía? Me dice el tipo de dato que es ese vector, ¿verdad? Como es un vector, me dice, es un tipo de dato numérico y tiene 10 datos y me presenta los 10 datos. Pero ¿qué pasa si yo pongo str, ¿sí? str de un objeto data frame? ¿Cómo se llama mi objeto data frame? Mis datos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo pongo str de un data frame? ¿Sí? Me dice, es un data frame y me muestra cada variable del data frame, es decir, las 3 columnas que teníamos en nuestra matriz. Y me dice qué tipo de dato es cada columna y cuántos datos hay en cada columna. Así se dan cuenta de utilizar la misma función en diferentes objetos. Si yo la función str la utilizo con un vector, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver el tipo de variable de ese objeto y me devuelve la cantidad de elementos que tiene ese objeto. Me dice el tipo dato numérico de 1 a 10, es un vector, ¿verdad? Pero si yo aplico el str, esa función, a un objeto data frame, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver todas las variables que tiene el objeto, en este caso las 3 columnas, con su tipo de dato, me dice, edad es numérico, la raza es tipo carácter y peso es numérico. Y las 3 variables tienen 10 datos. Profesor, pero usted eliminó un dato de la edad y un dato de la raza, ¿verdad? Y miren lo que aparece en edad. Cuando uno tiene espacios vacíos y lee archivos de ese tipo, de Excel, por ejemplo, y tiene espacios vacíos, el R siempre va a rellenar esos espacios vacíos con NA. Con NA.
NA significa no aplica, no apply. ¿Sí? No aplica o no existe nada, ¿no? Solo que en vez de dejarlo vacío, rellena el espacio para poder hacer cualquier análisis. Si el R no rellenara estos espacios, ¿sí? El momento que nosotros hiciéramos algún análisis en particular, me puede salir error, porque va a encontrar un espacio vacío que no tiene ningún dato y por lo tanto se puede truncar en ese momento el cálculo. ¿Ok? Por eso el R muy inteligentemente dice, voy a rellenar este espacio con NA y voy a identificar que NA es simplemente, o significa simplemente que no hay datos, ¿sí? Que es un espacio vacío, solo que lo rellena con NA. Y ahí podría salir alguna pregunta. Profesor, que me aparezca NA en una variable tipo numérica, ¿significa que esa variable se transformó en este momento en cualitativa? No. No es que he combinado números y letras y por eso me sale NA, no. Acuérdense, NA en una variable numérica significa que ese valor o ese espacio donde debe haber un valor está vacío. Eso es lo que significa NA. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Sí. Perfecto, entonces... Ingeniero, una consulta. Dígame. Sí, mire, si en caso yo quisiera actualizar los datos para hacer un nuevo ejercicio, ¿tendría que volver a importar la tabla cuando cambie los datos en Excel o se puede cambiar ahí mismo dentro del programa? Tiene que volver a importar la tabla, porque lo que hace el R es, abrió internamente el Excel y cogió y los trajo los datos, creó un objeto y trajo los datos al R. ¿Sí? Okay, gracias. Es decir, no es una interacción dinámica, es una interacción fija. Por eso halo los datos. ¿Sí? No es que está leyendo fijamente el Excel, sino que hala los datos del Excel. ¿Ok? Profe, una pregunta. Yo a lo que puse STR datos, no me sale que tengo 10 datos, no me sale 18 y no sé por qué. Lo más probable es que usted utilizó, en vez de punto como separador de decimales, utilizó la coma. Pero a lo que importé los datos de Excel, de mis datos, o sea, acá me sale 10 en la otra pantalla. No entiendo. Comparta su pantalla para verificar. Sí, porque no. No sé si se da cuenta. Ya, hágalo más grande. Perfecto, ahí. Me salen 18 datos, no me sale 10, pero acá sí, no sé por qué. En datos le sale 18, porque si usted mira en la parte superior, el objeto que yo creé no es el mismo que usted creó, porque yo puse 12.4 y usted está poniendo 12,4. El separador de decimales es el punto. Entonces, ¿qué está considerando el R? Que el 12 y el 4 son dos números diferentes. Ya. Y el objeto de mis datos es la matriz, obviamente. ¿Okay? Ya, profesor, gracias. Listo. Me regreso a mi pantalla. Estamos aquí. Entonces, ¿qué hace el STR? El STR era una función que me determinaba el tipo de datos de una variable. ¿Sí? En este caso, si es vector, me decía es un vector numérico. Pero cuando yo aplico el STR a un data frame, me va a devolver todas las variables que tenga el data frame, me va a decir qué tipo de variable es ese data frame. ¿Ok? También habíamos visto otra función, ¿verdad? Habíamos visto la función length, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía la función length? Muestra la cantidad. Esa era la longitud. La cantidad de datos que tenía un objeto. Eso mostraba length, ¿verdad? De tal manera que si yo corro length de datos, que es el objeto que yo creé, que es un vector, si yo corro length de datos, que es un vector, me dice, hay 10 datos, ¿no? Yo tengo 10 valores aquí arriba, ¿sí se dan cuenta? Yo tengo 10 valores en datos, ¿sí? Tengo 10 valores en datos. Entonces, el length de un vector que me va a devolver la cantidad de datos que tiene el vector.
Pero ¿qué pasa si yo aplico len? ¿Qué pasa si yo aplico len de un objeto data frame, como mis datos? Corremos esto. ¿Qué me dice? 3. ¿Qué significa 3? Cantidad de variables. Es la cantidad de variables de que tiene, en este caso, el data frame. Miren la diferencia. Si yo aplico len a un vector, me dice la cantidad de datos que tiene el vector. Pero si yo aplico len de un data frame, no me va a decir la cantidad de datos que hay en el data frame, sino la cantidad de variables que hay en el data frame. ¿Ok? Acuérdense de eso. Eso es muy importante porque lo puedo tomar como lección en algún momento. El STR de un vector me va a devolver el tipo de variable del vector. Pero si aplico el STR de un data frame, me va a devolver todas las variables y el tipo de datos de cada variable. Si yo aplico el len de un vector, me va a decir la cantidad de datos que tiene el vector. Pero si yo aplico un len de un objeto data frame, como en este caso mis datos, entonces lo que me va a devolver es la cantidad de variables que tiene el objeto data frame. ¿Está claro? ¿Sí? No sé si les dije, pero hay otro comando que se llama class. ¿Vimos el comando class? No, ese no. No lo vimos, ya. Perfecto, anoten. ¿Qué hace el comando class? El comando class me dice el tipo de objeto que es. Es decir, aplica a los objetos. Por lo tanto, voy a escribir class de datos. Class de datos. Lo corro. ¿Y qué me dice? Class es un vector numérico. Es un tipo de dato numérico. ¿Se dan cuenta? Class de datos me va a decir, entonces voy a anotarlo aquí arriba. Entonces, el comando class permite verificar el tipo de objeto. ¿Ok? El tipo de objeto. ¿Cuántos tipos de objetos les dije que había? Bueno, hay varios, pero los 4 más utilizados: vectores, matrices, listas y data frame. En este caso, cuando corro class de datos, que era el vector que había creado aquí arriba, ¿se dan cuenta? Cuando digo class de datos, ¿qué me va a salir? Numérico. Ese es un vector numérico. Pero ¿qué pasa si yo pongo... En mis datos, data frame. ¿Qué pasa si yo pongo class de mi objeto, que es data frame? Mi objeto data frame se llama mis datos, ¿verdad? Yo pongo class de mis datos y me dice, es una tabla TLDF, lo considera como una tabla y es de objeto tipo data frame. ¿Sí se dan cuenta? Si yo aplico class de un objeto data frame, me sale, ese objeto es una tabla de datos, me dice. Y esa tabla de datos es del tipo data frame. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, mucho cuidado con eso cuando utilicemos el STR o el length. ¿Ok? Acuérdense, STR permite determinar el tipo de dato. Si es de una sola variable, si es de un objeto tipo vector, me va a decir el tipo de dato de ese vector. Pero si yo aplico el STR de un objeto data frame, me va a decir todas las variables que tiene el data frame y el tipo de dato de cada una de esas variables. El len, normalmente, cuando lo aplico a un solo vector, me va a decir la cantidad de datos que tiene el vector. Pero si aplico len de un data frame, lo que me va a devolver es la cantidad de variables que tiene el objeto data frame. ¿Ok? Y el comando class, ¿para qué sirve? Si lo aplico a un vector, me va a decir el tipo de objeto es un vector numérico. Todos los vectores siempre son numéricos, por eso me dice numérico. Pero si yo aplico class a un objeto que es una tabla, y esta tabla tiene variables cuantitativas o cualitativas, lo lógico sería que me diga que es un data frame, y es lo que ha hecho. Me ha mostrado que el objeto con el cual estoy trabajando es un objeto data frame. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que cuando comienza a llenarse la pantalla acá y profesor, me vuelvo loco viendo tantas cosas aquí, ¿puedo eliminar? Sí, puedo eliminar. Profesor, perdí todo lo que había hecho. No importa que se pierdan los resultados aquí o ya no me aparezcan los gráficos, no importa. ¿Por qué? Porque como usted guarda el código, ¿sí? Como usted guarda el código, por ejemplo, lo voy a guardar aquí
práctica 2 le voy a poner. ¿Okay? Como usted guardó el script, entonces cada vez que usted abra este script, no va a tener ningún problema. ¿Sí? No va a tener ningún problema. Porque usted lo único que va a hacer es, va a correr o línea por línea o selecciona todo, no importa. Selecciona todo y pone correr. Y automáticamente ya tiene los resultados. ¿Ok? Entonces no importa que no guarde los resultados. Profesor, pero qué pereza volver a hacer siempre todo cada vez que abre el RStudio. Puedo grabarlo, ¿sí? Usted coge las tablas que salgan aquí, lo selecciona, pone copiar y lo va pegando en un documento en Word. Y los gráficos también puedo hacer lo mismo, profesor, por supuesto. Usted, por ejemplo, un programa, ¿verdad? Hago gist de datos, por ejemplo. Hago un gist de datos, corro, tengo el histograma. Profesor, ¿y cómo guardo? Voy a poner clic derecho. Perdón. Miren que se activó el plot. Aquí donde dice... no, no es aquí. Plot, clic derecho. ¿Cómo le tengo guardado aquí? File. ¿Dónde es que está la opción de guardar? Déjenme ver. Hay una opción de guardar, déjenme ver. Siempre que no puedo copiarlo. Déjenme ver si me permite copiar y pegar. No me permite copiar. Ya voy a verificar, pero normalmente me permite copiar y hay una opción de guardar el gráfico, pero no la encuentro en este momento. Sí, hay una opción de copiar el gráfico y hay otra opción de guardarlo. En Export. ¿Dónde está? Ah, acá. Opción de Export aquí. Ya, sí, aquí es. Me lo permite guardar como imagen y me lo permite guardar como PDF. O copiarlo. Me dice copiar el archivo, lo copio, ¿sí? Y se copiar el archivo y me permite pegarlo donde yo desee. En un Excel, en un PowerPoint, ¿sí? Aquí era, no había visto. En Export. Entonces me da opciones de guardarlo como imagen, guardarlo como PDF el gráfico o copiarlo para pegarlo donde yo desee. ¿Ok? Copiarlo para pegarlo donde yo desee. Entonces, ¿qué debe quedar claro en esta clase? Primero, los objetos son de estos tipos. ¿Ok? Ya no vamos a generalizar diciendo solo vectores o solo matrices. Hay vectores, hay matrices, hay listas y hay data frames. Que si yo aplico el comando str a un vector, me va a decir el tipo de dato de ese vector. Pero si se lo aplico a un data frame, me va a decir cuáles son las variables que tiene el data frame y qué tipo de datos son esas variables del data frame. ¿Ok? Si aplico len, ¿qué era len? Len era el comando que utilizamos para determinar la cantidad de elementos que tiene un objeto. Si yo aplico len de un vector, me dice la cantidad de datos que tiene el vector. Pero si aplico len a un data frame, me va a decir la cantidad de variables que tiene el data frame. ¿Ok? ¿Y qué hacía class? Class determinaba el tipo de objeto. Me dice el tipo de objeto, ¿no? Para asegurarme que estoy trabajando con un objeto de manera correcta. Listo. Eso por hoy. Eso por hoy. Conecten todas sus cámaras, por favor.
Listo, miren todos a la cámara, por favor. Digan whisky. Perfecto. Entonces, terminamos la sesión de hoy. Mañana creería que seguiríamos viendo un poco más de R. Y no olviden, el día viernes, que tenemos las 2 horas, vamos a tener práctica. ¿Sí? Vamos a tener un taller. ¿Ok? Yo en el taller les daré indicaciones si vamos a utilizar o el R o el Excel o tendrán que hacerlo manualmente. Yo les indicaré. ¿Ok? Listo. Entonces, que tengan una buena tarde, que les vaya muy bien. Nos vemos mañana. Pásenlo. Gracias, profe.